Andrés Montero, el empresario más poderoso del país, llegó temprano a casa tras cancelar sus reuniones por una terrible jaqueca. Al entrar, quedó paralizado. Lucía, la empleada doméstica que apenas notaba, cantaba feliz cumpleaños a su madre anciana, un detalle que él había olvidado por completo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras observaba, oculto, aquella escena de amor genuino. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. La sede principal de Constructora Montero ocupaba los últimos 5 pisos del edificio más imponente del distrito financiero. Desde su oficina en el piso 42, Andrés Montero contemplaba la ciudad que prácticamente le pertenecía, con un gesto de disgusto que arrugaba su rostro bronceado. «Es inaceptable, completamente inaceptable», gritó, golpeando la mesa de caoba importada, mientras sus ejecutivos se encogían en sus asientos de cuero italiano. ¿Cómo es posible que hayamos perdido la licitación del Centro Comercial Las Américas? Teníamos la mejor oferta. Eran las 11:32 de la mañana de un miércoles caluroso de mayo, y el humor de Andrés empeoraba con cada minuto que pasaba. Sus ojeras profundas revelaban noches sin dormir, dedicadas a revisar contratos y planificar estrategias para seguir ampliando su imperio. «Señor Montero», intervino Ramírez, su director financiero, pasándose nerviosamente un pañuelo por la frente brillante de sudor. «Técnicamente nuestra oferta era superior en términos económicos, pero el comité valoró más la propuesta arquitectónica de...». «No me interesa», lo interrumpió Andrés, volteando bruscamente hacia la ventana. «Quiero que investiguen si hubo alguna irregularidad en el proceso. Nadie rechaza a Constructora Montero sin consecuencias». Sus empleados intercambiaron miradas incómodas. Conocían bien ese tono. Era el mismo que había usado cuando compró y desmanteló 3 empresas competidoras en el último año. A sus 43 años, Andrés Montero lo tenía todo: fortuna estimada en $1.200 millones, propiedades en 4 países, 3 automóviles deportivos de lujo, un avión privado y una reputación de negociador implacable que hacía temblar a cualquier empresario de la región. Lo único que no tenía era tiempo, ni para descansar, ni para disfrutar de su riqueza, ni mucho menos para su familia. «Pueden retirarse», ordenó sin voltear a mirarlos. «Excepto tú, Ramírez. Necesito que me muestres los números del proyecto Torres del Valle antes de la reunión con los inversionistas árabes». Cuando la sala quedó casi vacía, su asistente personal, Carolina, entró con paso acelerado. «Señor Montero», llamó la señora Lucía desde su residencia. Andrés frunció el ceño, tratando de recordar quién era Lucía. Después de unos segundos, la imagen de una mujer de mediana edad, con uniforme gris y sonrisa tímida, apareció en su memoria. La empleada doméstica que cuidaba de su madre. «¿Qué quería?», preguntó sin mostrar verdadero interés, revisando mensajes en su teléfono de último modelo. «Quería confirmar si usted asistiría esta tarde a la casa. Mencionó algo sobre una fecha especial». Andrés dejó escapar un suspiro de fastidio. «Dile que llegaré tarde, como siempre. Tengo la videoconferencia con Tokio a las 8 de la noche». Carolina asintió, pero se quedó de pie, como si dudara en retirarse. «¿Algo más?», preguntó él con impaciencia. «Es solo que...». «Mencionó que hoy es el cumpleaños de su madre, señor». El empresario se quedó inmóvil por un instante. Un destello de culpa atravesó su rostro antes de ser reemplazado por su habitual expresión de indiferencia calculada. «Ya veo», murmuró, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. «Envía flores y un regalo, lo de siempre. Y una tarjeta, hazte cargo de eso». Carolina asintió y se retiró rápidamente, dejándolo solo con Ramírez, quien fingió estar absorto en sus documentos, como si no hubiera escuchado nada. La reunión con el director financiero se extendió durante casi 2 horas. Números, gráficas, proyecciones, estrategias. Todo se mezclaba en la mente de Andrés, quien, por primera vez en mucho tiempo, sentía dificultad para concentrarse. La mención del cumpleaños de su madre había abierto una pequeña grieta en la armadura de indiferencia que había construido durante años. Doña Mercedes Vidal de Montero, viuda desde hace 15 años, viviendo sola en la enorme mansión familiar, con la única compañía del personal de servicio. Su madre, a quien visitaba apenas una vez al mes, siempre con la excusa de que el trabajo consumía todo su tiempo.
A la 1:45 de la tarde, mientras revisaba unos planos, sintió una punzada de dolor en la sien izquierda. El inicio de una migraña, pensó. Las había estado sufriendo con mayor frecuencia en los últimos meses. Su médico le había advertido sobre el estrés, recomendándole reducir su ritmo de trabajo, consejo que Andrés había descartado con una sonrisa sarcástica. A las 2:10, el dolor se había vuelto insoportable. «Cancela mis reuniones de la tarde», ordenó a Carolina por el intercomunicador. «Me voy a casa». La expresión de asombro en el rostro de su asistente fue evidente incluso a través de la pantalla. En 5 años trabajando para él, nunca lo había visto abandonar la oficina antes de las 9 de la noche. «¿Se encuentra bien, señor? ¿Quiere que llame a su médico?» «No es necesario. Solo necesito descansar unas horas antes de la videoconferencia con Tokio. La tomaré desde casa». 30 minutos más tarde, su chofer estacionaba frente a la mansión Montero, una impresionante estructura de arquitectura colonial modernizada, ubicada en el barrio más exclusivo de la ciudad. Andrés descendió del vehículo con movimientos lentos, aún aturdido por el dolor pulsante en su cabeza. «¿Quiere que lo espere, señor?», preguntó el chofer. «No, Gustavo. Tomaré un analgésico y descansaré. Te llamaré si necesito salir nuevamente». Andrés caminó por el sendero de piedra que atravesaba el jardín frontal, notando por primera vez en mucho tiempo los detalles. Las rosas perfectamente cuidadas, el césped recién cortado, las esculturas estratégicamente ubicadas. Todo gracias al trabajo de personas cuyos nombres apenas recordaba. Al acercarse a la entrada principal, en lugar de usar su llave, decidió rodear la casa hacia la entrada de la cocina. Quizás podría prepararse un café fuerte antes de subir a su habitación. Mientras caminaba junto a los ventanales del salón principal, escuchó algo inesperado. Risas y una voz suave cantando. Se detuvo en seco. Hacía tanto tiempo que no escuchaba risas en esa casa que el sonido le resultaba casi extraño. Impulsado por la curiosidad, se acercó más a uno de los ventanales y observó hacia el interior. La escena que vio lo dejó paralizado. En el centro del elegante comedor, su madre estaba sentada frente a un pequeño pastel de chocolate decorado con crema blanca y una sola vela encendida. Su rostro arrugado resplandecía con una sonrisa que Andrés no había visto en años. A su lado, Lucía, la empleada doméstica, aplaudía con entusiasmo mientras cantaba «Cumpleaños feliz» con su acento provinciano. La mesa había sido decorada con un mantel blanco y flores frescas del jardín. Había 2 platos con porciones de pastel ya servidas y 2 tazas de lo que parecía ser té. La expresión en el rostro de su madre era pura felicidad. Una felicidad simple, genuina, que Andrés había olvidado que podía existir. Sin ser consciente, llevó una mano a su pecho, donde sentía una presión creciente. El dolor de cabeza quedó olvidado mientras una mezcla de emociones lo invadía. Vergüenza, culpa y una tristeza profunda que amenazaba con ahogarlo. Él, que podía comprar prácticamente cualquier cosa en este mundo, no había sido capaz de dedicar unas horas para celebrar el cumpleaños de su propia madre, mientras que Lucía, quien probablemente ganaba en un mes lo que él ganaba en 10 minutos, había preparado esta pequeña pero significativa celebración. Con las piernas temblorosas y un nudo en la garganta, Andrés empujó la puerta del salón y entró. El sonido de la puerta hizo que ambas mujeres voltearan sorprendidas. «¡Andrés!», exclamó doña Mercedes con los ojos muy abiertos. «¿Qué haces aquí tan temprano?». Lucía se puso inmediatamente de pie, alisando nerviosamente su uniforme gris. «Señor Montero, nosotras», balbuceó, claramente avergonzada, como si hubiera sido sorprendida cometiendo alguna falta grave. Pero Andrés apenas la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en el pastel, en la vela solitaria, en los platos servidos. Detalles simples que revelaban una atención y un cariño que él había olvidado cómo expresar. «Hijo, ¿te sientes bien?», preguntó doña Mercedes, notando su palidez. Andrés intentó responder, pero las palabras se atascaron en su garganta. Y entonces, para asombro de ambas mujeres, gruesas lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas bronceadas. «Lo siento, mamá», logró decir finalmente con voz quebrada. «Lo siento tanto. Olvidé tu cumpleaños». El rostro de doña Mercedes se suavizó, mostrando la comprensión infinita que solo una madre puede tener. «No importa, hijo. Sé lo ocupado que estás». «Sí importa», exclamó él con una vehemencia que sorprendió incluso a él mismo.
Se acercó a la mesa con pasos inseguros. Importa porque tú importas. Y yo he estado demasiado ocupado construyendo edificios y haciendo dinero como para recordarlo. Lucía retrocedió discretamente, intentando desaparecer de la escena familiar, pero Andrés la detuvo con un gesto. No, por favor, quédese, dijo, mirándola directamente por primera vez. Gracias por hacer lo que yo debería haber hecho. La empleada bajó la mirada, visiblemente incómoda ante la atención. No fue nada, señor. Doña Mercedes siempre ha sido muy buena conmigo. En ese momento, mientras observaba a la mujer de mediana edad, con su uniforme sencillo y sus manos enrojecidas por el trabajo duro, Andrés se dio cuenta de lo poco que sabía sobre ella, a pesar de que llevaba años trabajando en su casa, cuidando de su madre. Por favor, dijo, acercando una silla. Sigamos con la celebración. Si me permiten unirme. Doña Mercedes sonrió con ojos brillantes de emoción. Nada me haría más feliz, hijo. Lucía, aún nerviosa, asintió y rápidamente fue a la cocina por un plato y una taza adicionales. Mientras regresaba, Andrés la observó con curiosidad renovada. Había algo en su manera de moverse, en la gentileza con la que servía a su madre, que despertaba preguntas que nunca antes se había planteado. ¿Usted hizo este pastel, Lucía?, preguntó probando un bocado. Sí, señor, respondió ella con timidez. Es una receta sencilla. Espero que sea de su agrado. Está delicioso, dijo con sinceridad, sorprendido por el sabor casero que le recordaba a su infancia. Durante la hora siguiente, Andrés experimentó algo que hacía años no sentía. La calidez de una conversación familiar sin prisas, sin interrupciones de llamadas de negocios, sin la constante presión de los pendientes. Escuchó a su madre hablar sobre sus días, sus pequeñas alegrías y preocupaciones. Se enteró de que Lucía le leía novelas en las tardes, que juntas veían telenovelas y que a veces simplemente se sentaban en el jardín a disfrutar del canto de los pájaros. Una vida simple pero llena de pequeños momentos significativos, justo al lado de su mundo de juntas ejecutivas y negociaciones millonarias. Cuando el reloj marcó las 4:15 de la tarde, Lucía comenzó a recoger los platos, mencionando que debía preparar la cena y luego marcharse a su casa. ¿Dónde vive usted, Lucía?, preguntó Andrés, dándose cuenta de que nunca antes había mostrado interés por este detalle. La pregunta pareció sorprenderla. En Villa Esperanza, señor. Tomo 2 autobuses para llegar aquí cada mañana. Villa Esperanza. Andrés conocía bien ese nombre. Era uno de los barrios más pobres de la periferia, a casi 2 horas del centro en transporte público. Un lugar que su empresa había evaluado para un proyecto de renovación urbana, que, en realidad, significaba demoler viviendas humildes para construir condominios de lujo. ¿2 autobuses? ¿Cuánto tiempo le toma llegar cada día? Entre 1:30 y 2 horas dependiendo del tráfico, respondió ella con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Salgo de casa a las 4:30 de la mañana para estar aquí a las 6:30. Andrés sintió una punzada de incomodidad. Él se quejaba cuando su viaje de 15 minutos en su automóvil de lujo se extendía a 20 por el tráfico. ¿Y tiene familia allá? Hijos, esposo. Lucía negó con la cabeza mientras llevaba los platos a la cocina. No, señor. Vivo sola. Mi esposo falleció hace 8 años. Tenía una hija. Su voz se quebró ligeramente. Pero ella también falleció. Hace 3 años. El silencio que siguió a esas palabras estaba cargado de un dolor que ni siquiera la dignidad de Lucía podía ocultar completamente. Doña Mercedes extendió su mano arrugada y tomó la de Lucía con cariño. Lucía ha sido un ángel para mí, Andrés, dijo la anciana con voz suave. No sé qué haría sin ella. Es como la hija que nunca tuve. La empleada sonrió con afecto a la anciana, y Andrés pudo ver el cariño genuino que existía entre ellas. Un vínculo que iba mucho más allá de la relación empleador-empleado. Un vínculo que él, absorto en su mundo de negocios, había ignorado completamente. «Debo terminar mis tareas, doña Mercedes», dijo Lucía con delicadeza. «Con su permiso». Mientras la veía alejarse hacia la cocina, Andrés sintió una curiosidad creciente. ¿Quién era realmente esta mujer que había traído más felicidad a su madre que su propio hijo millonario? «Mamá», preguntó en voz baja, «¿cuánto sabes sobre la vida de Lucía?» «Sobre su pasado». La anciana lo miró con una mezcla de sorpresa y satisfacción,
ante el repentino interés de su hijo. «Más de lo que imaginas», respondió, «aunque hay cosas que ella prefiere no compartir. Ha sufrido mucho, eso puedo decírtelo». Andrés asintió lentamente, pensativo. Por primera vez en años, algo distinto a los negocios había captado completamente su atención. Y mientras el dolor de cabeza que lo había traído temprano a casa desaparecía, una nueva sensación tomaba su lugar. La certeza de que había algo importante que descubrir en la historia de aquella mujer de uniforme gris y manos trabajadoras que había recordado celebrar el cumpleaños que él había olvidado. Lo que ninguno de los tres podía imaginar en ese momento era que aquel encuentro casual marcaría el inicio de una transformación profunda que cambiaría sus vidas para siempre. El reloj de pared marcaba las 7:45 de la noche, cuando Andrés decidió cancelar su videoconferencia con los inversionistas japoneses. Por primera vez en años, algo más importante ocupaba su mente. Mientras su madre descansaba en su habitación, él permanecía sentado en el estudio, con la mirada fija en el fuego de la chimenea, repasando mentalmente los acontecimientos del día. «¿Puedo ofrecerle algo más antes de irme, señor?». La voz suave de Lucía lo sacó de sus pensamientos. Andrés se volvió para mirarla. Llevaba un abrigo gastado sobre el uniforme y una pequeña mochila colgada del hombro, lista para enfrentar su largo viaje de regreso a Villa Esperanza. «Siéntese un momento, por favor», dijo él, señalando el sillón frente al suyo. Lucía dudó, visiblemente incómoda. En los 5 años que llevaba trabajando en esa casa, el señor Montero jamás la había invitado a sentarse para conversar. «Solo serán unos minutos», insistió él, con un tono más amable del que normalmente usaba. «Quiero hablar con usted». Con movimientos cautelosos, ella se sentó en el borde del sillón, como preparada para levantarse en cualquier momento. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando para nosotros?», preguntó Andrés, sirviéndose un whisky. 5 años, 3 meses y 16 días, señor», respondió ella con precisión. La exactitud de la respuesta sorprendió a Andrés. Para él, los días se mezclaban en una rutina interminable de trabajo. Para ella, cada día parecía contar. «¿Y siempre ha vivido en Villa Esperanza?». Lucía asintió lentamente. «Desde que llegué a la ciudad, hace 12 años. Antes vivía en San Miguel de Allende, un pueblo pequeño cerca de la frontera». «¿Qué la trajo aquí?». Un destello de dolor cruzó el rostro de Lucía antes de que pudiera ocultarlo. «Mi esposo, Roberto, enfermó de cáncer. Los médicos del pueblo no podían tratarlo. Vendimos todo lo que teníamos para venir a la capital, buscando tratamiento en el Hospital Central». Andrés conocía bien el Hospital Central. Su empresa había construido una nueva ala de oncología hace 3 años, un proyecto que le había generado excelente publicidad y considerables beneficios fiscales. «¿Y funcionó el tratamiento?», preguntó, aunque la respuesta era evidente. Lucía negó con la cabeza. «El cáncer estaba muy avanzado. Luchamos durante 4 años, pero finalmente…». Dejó la frase sin terminar, bajando la mirada hacia sus manos. «Lo siento», dijo Andrés con sinceridad. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, roto solo por el crepitar del fuego. «Mencionó que tenía una hija», continuó él, después de un momento. El cuerpo entero de Lucía pareció tensarse. Sus nudillos se volvieron blancos mientras apretaba la correa de su bolso. «Mariana», dijo casi en un susurro. «Tenía 19 años cuando…». Su voz se quebró. Andrés se encontró deseando no haber preguntado, pero al mismo tiempo sentía una extraña necesidad de saber más. «Si prefiere no hablar de ello…». «No, está bien», dijo ella, respirando profundamente. «A veces pienso que hablar ayuda a mantenerla viva de alguna manera». Con voz pausada, Lucía comenzó a relatar la historia que cambiaría para siempre la percepción que Andrés tenía de la vida. «Después de que Roberto murió, nos quedamos sin nada. Los tratamientos, los medicamentos, el funeral, todo se llevó hasta el último centavo. Mariana tenía 15 años entonces. Era una niña brillante, la primera de su clase siempre. Soñaba con ser médica para poder ayudar a personas como su padre. Mientras hablaba, el rostro de Lucía se transformaba. La timidez desaparecía, reemplazada por el orgullo maternal. Encontré trabajo limpiando oficinas por las noches, mientras Mariana estudiaba durante el día. Vivíamos en una habitación pequeña, apenas teníamos para comer, pero ella nunca se quejó.
Estudiaba bajo la luz de una vela cuando se iba la electricidad. Caminaba 5 kilómetros hasta la escuela para ahorrar el pasaje del autobús. Andrés escuchaba en silencio, imaginando a la joven determinada a superar sus circunstancias. Cuando terminó la preparatoria, recibió una beca parcial para la universidad. No cubría todo, pero era algo. Yo tomé un segundo trabajo, limpiando casas durante el día. Dormía apenas 3 horas, pero verla avanzar hacia su sueño hacía que todo valiera la pena. Su voz adquirió un tono más grave al continuar. Fue en su segundo año de universidad cuando comenzó a trabajar como mesera en un restaurante cerca del campus. Un restaurante elegante, frecuentado por empresarios y políticos. La paga era buena y por fin podíamos respirar un poco. Lucía se detuvo, como si dudara en continuar. Sus ojos se habían humedecido. Una noche, Mariana atendió a un hombre importante, un empresario muy conocido, dueño de varias compañías. Él le dejó una propina generosa y su tarjeta. Le dijo que podría ayudarla con sus estudios, que tenía un programa de becas para estudiantes prometedores. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. Comenzaba a intuir hacia dónde se dirigía la historia. Ella estaba tan emocionada. Pensó que por fin las cosas cambiarían para nosotras. Cuando fue a su oficina para hablar del programa de becas, él le dijo que primero debería acompañarlo a una cena de negocios, que quería ver cómo se desenvolvía en un ambiente corporativo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Lucía ahora, pero continuó con determinación. La cena resultó ser en un hotel. No había otros empresarios, solo él y sus intenciones. Cuando Mariana intentó irse, él se enfureció. La empujó. Ella cayó y golpeó su cabeza contra el borde de una mesa de mármol. Andrés cerró los ojos, sintiendo náuseas. El hombre tenía influencias. La policía clasificó lo ocurrido como un accidente. Yo intenté luchar por justicia, pero sin dinero, sin contactos. ¿Qué podía hacer una mujer como yo contra alguien como él? Lucía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y dignidad que impactó profundamente a Andrés. 3 meses después de perder a Mariana, respondí a un anuncio para trabajar en esta casa. Su madre, doña Mercedes, fue la única que vio más allá de mis referencias, que vio a la persona detrás de la empleada. Ella también había perdido a alguien amado, su esposo. Creo que nuestro dolor nos unió de alguna manera. Andrés recordó el cariño evidente entre su madre y Lucía durante la celebración de cumpleaños. Ahora entendía de dónde venía. Doña Mercedes ha sido mi salvación. Cuidarla me dio un propósito cuando pensé que lo había perdido todo. La habitación quedó en silencio cuando Lucía terminó su relato. Andrés permaneció inmóvil, procesando todo lo que acababa de escuchar. Siempre había visto a los empleados domésticos como personas intercambiables, partes funcionales de su estilo de vida privilegiado. Nunca se había detenido a considerar sus historias, sus luchas, sus sueños quebrados. «Gracias por compartir esto conmigo», dijo finalmente, con una sinceridad que lo sorprendió incluso a él mismo. Lucía se incorporó alisando su abrigo. «Debería irme ya. Es tarde, y los autobuses pasan con menos frecuencia a esta hora. Déjeme llamar a mi chofer. Él puede llevarla a casa». Ella negó con firmeza. «No es necesario, señor. Estoy acostumbrada al viaje». «Insisto», dijo Andrés, ya marcando el número de Gustavo en su teléfono. «Es lo mínimo que puedo hacer». Mientras esperaban al chofer, un pensamiento inquietante se formó en la mente de Andrés. «Lucía, ese hombre, el empresario, ¿sabe quién era?» Una sombra cruzó el rostro de la mujer. Salvador Reynoso, dueño de Grupo Reynoso. Andrés sintió como si le hubieran arrojado agua helada. Salvador Reynoso, su principal socio comercial en 3 proyectos inmobiliarios. El hombre con quien había cenado apenas la semana pasada, brindando por el éxito de su nueva construcción conjunta. «Gustavo estará aquí en 5 minutos», dijo mecánicamente, luchando por mantener la compostura. Cuando el chofer llegó, Andrés acompañó a Lucía hasta el vehículo. Antes de que ella subiera, la detuvo suavemente por el brazo. «Mañana, ¿podría llegar 1 hora más tarde? Debe estar cansada después de hoy». Lucía lo miró con sorpresa. «Estaré aquí a la misma hora de siempre, señor. Su madre espera su desayuno a las 7 en punto». Mientras observaba el automóvil alejarse, Andrés permaneció inmóvil en la entrada.
Por primera vez en años, sentía que los cimientos de su mundo perfectamente ordenado comenzaban a tambalearse. Regresó al estudio y, en lugar de revisar documentos como hubiera hecho cualquier otra noche, abrió su computadora personal y buscó información sobre Salvador Reynoso. No los perfiles públicos que todos conocían, sino más profundo. Rumores, demandas retiradas, acuerdos confidenciales. Lo que encontró lo dejó helado. No era la primera vez que el nombre de Reynoso aparecía vinculado a situaciones cuestionables con mujeres jóvenes, pero sus influencias y su dinero siempre lograban silenciar cualquier escándalo antes de que tomara fuerza. A las 11:17 de la noche, mientras la mansión dormía en silencio, Andrés tomó una decisión. No sabía exactamente qué haría, pero tenía claro que Salvador Reynoso no saldría impune de esto. Y más importante aún, que la vida de Lucía y su madre cambiarían drásticamente a partir de ese momento. A la mañana siguiente, despertó a las 6:15. Por primera vez en más de una década, bajó a desayunar con su madre. Doña Mercedes casi dejó caer su taza de té cuando lo vio entrar al comedor. «Andrés, ¿estás enfermo? Nunca bajas tan temprano». Él sonrió, besando la frente arrugada de su madre. «No, mamá. Simplemente me di cuenta de que he estado perdiendo lo más valioso de la vida, tiempo con las personas que importan». En ese momento, Lucía entró con una bandeja de frutas frescas. Se detuvo en seco al ver a Andrés. «Buenos días, Lucía», saludó él con una amabilidad que la desconcertó. «¿Puedo pedirle que se siente con nosotros a desayunar?». Los ojos de la empleada se abrieron con incredulidad. «Señor, yo no podría...». «Por favor», insistió él. «Hay algo importante que quiero discutir con ambas». Reluctante, Lucía dejó la bandeja en la mesa y tomó asiento, visiblemente incómoda. Doña Mercedes observaba a su hijo con curiosidad y cierta esperanza. «He estado pensando toda la noche», comenzó Andrés, sirviendo café para los tres, «sobre muchas cosas que he dado por sentado, sobre prioridades equivocadas, y he tomado algunas decisiones». Se volvió hacia su madre. «Primero voy a reducir mi carga de trabajo. Delegaré más responsabilidades y pasaré más tiempo aquí, contigo». La anciana tomó su mano con ojos brillantes de emoción. Luego miró a Lucía. «Y segundo, voy a encargarme personalmente de que Salvador Reynoso enfrente las consecuencias de sus acciones». El color abandonó el rostro de Lucía. «Señor Montero, por favor, no haga nada. Ese hombre es peligroso y poderoso». «Yo también lo soy», respondió Andrés con una determinación férrea. «Y tengo algo que él no tiene, la verdad de mi lado». Lo que ninguno de los tres sabía en ese momento, mientras compartían aquel inusual desayuno, era que aquella era solo la primera de muchas mañanas juntos, y que el camino que acababan de iniciar los llevaría a lugares que jamás habrían imaginado. Durante los días siguientes, Andrés Montero sorprendió a todos en su empresa al delegar proyectos, cancelar reuniones no esenciales y salir de la oficina a las 5 en punto de la tarde. Sus ejecutivos intercambiaban miradas de desconcierto cuando él anunciaba que tenía asuntos familiares importantes que atender. Lo que nadie sabía era que esos asuntos consistían en largas conversaciones con Lucía mientras ella preparaba la cena, o en tardes enteras sentado junto a su madre en el jardín, escuchando historias que nunca antes había tenido tiempo de oír. A las 7:35 de una tarde particularmente cálida, 2 semanas después del cumpleaños de doña Mercedes, Andrés se encontraba en su estudio privado, revisando un archivo que su investigador privado acababa de enviarle. El hombre, un ex policía con contactos en todas partes, había recopilado información sobre Salvador Reynoso que hacía que la sangre de Andrés hirviera de indignación. No menos de 6 casos similares al de Mariana habían sido silenciados en los últimos 10 años. Jóvenes meseras, asistentes, recepcionistas, todas con el mismo patrón, todas calladas con dinero o amenazas. 3 de ellas habían dejado el país repentinamente. Una se había quitado la vida. «Señor Montero, la cena estará lista en 20 minutos», anunció Lucía desde la puerta, interrumpiendo sus sombríos pensamientos. Andrés levantó la vista, notando el cansancio en los ojos de la mujer. A pesar de sus protestas, había insistido en mantener su rutina de trabajo habitual. Despertar a las 4:30, tomar 2 autobuses,
llegar a las 6:30 y trabajar hasta las 8 de la noche. Gracias, Lucía. Por favor, siéntese un momento. Ella obedeció, ya menos reticente que la primera vez. Sus conversaciones durante estos días habían creado una extraña pero genuina confianza entre ellos. He estado investigando a Reynoso, dijo Andrés sin preámbulos. El cuerpo de Lucía se tensó visiblemente. Sus manos, siempre en movimiento, quedaron inmóviles sobre su regazo. ¿Por qué hace esto, señor?, preguntó con voz apenas audible. Ya le dije que no hay nada que hacer. Han pasado 3 años. Porque es lo correcto, respondió él con firmeza. Y porque tengo los recursos para hacerlo. Abrió una carpeta y extrajo una fotografía. Era una joven hermosa, de unos 20 años, con el mismo rostro ovalado de Lucía y una sonrisa luminosa. Llevaba una toga de graduación y sostenía orgullosa un diploma. ¿Es ella? ¿Mariana? Lucía tomó la fotografía con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron instantáneamente de lágrimas. ¿Dónde consiguió esto? En los archivos de la Universidad Central. Era una estudiante destacada. Sus profesores aún la recuerdan. Una lágrima cayó sobre la fotografía mientras Lucía acariciaba el rostro de su hija con la punta de los dedos. Esta fue su graduación de la preparatoria, dijo con voz quebrada. Estaba tan feliz ese día. Había conseguido la beca parcial para medicina. Recuerdo que me dijo, «Mamá, voy a convertirme en doctora y nunca más tendrás que trabajar tanto». Andrés sintió un nudo en la garganta. Él, que había crecido con todos los privilegios imaginables, que nunca había tenido que preocuparse por el costo de su educación o por el sustento diario, se encontraba conmovido por la lucha de esta mujer y su hija. «Lucía, quiero que me cuente todo, cada detalle de lo que sucedió con Mariana y Reynoso. Necesito saberlo para poder actuar». Ella levantó la mirada, con una expresión de dolor tan profundo que Andrés casi se arrepintió de haber preguntado. «¿Por qué torturarme así? ¿Qué bien puede hacer revivir ese día?» «Justicia», respondió él simplemente. «Para Mariana, y para que no haya más Marianas». Un silencio pesado llenó la habitación. El tic-tac del reloj marcaba segundos que parecían eternos. Era un martes. Comenzó finalmente Lucía, con voz distante, como si su mente viajara a otro tiempo. Llovía. Recuerdo el sonido de la lluvia contra las ventanas de nuestra habitación cuando Mariana se preparaba para ir a su entrevista con Reynoso. Mientras hablaba, Andrés podía visualizar cada escena, como si una película se desarrollara frente a sus ojos. Estaba tan ilusionada. Se puso su único vestido bueno, uno azul que habíamos comprado en una tienda de segunda mano. Lo planchó 3 veces para que se viera perfecto. Se recogió el cabello en un moño elegante, como las ejecutivas que veía en las revistas. Quería verse profesional. Lucía cerró los ojos, reviviendo aquel momento. La ayudé a maquillarse. Mis manos temblaban porque nunca había sido buena para esas cosas, pero ella reía y decía, «Mamá, estás más nerviosa que yo». Y tenía razón. Yo estaba tan orgullosa, tan esperanzada. Pensaba que finalmente la vida nos sonreía. Su voz se quebró al continuar. La vi salir bajo la lluvia, compartiendo un paraguas viejo con la vecina que iba en la misma dirección. Me quedé en la puerta hasta que desapareció en la esquina. Fue la última vez que la vi con vida. Andrés apretó los puños bajo el escritorio, conteniendo la rabia que crecía en su interior. Según lo que pude reconstruir después, la recepcionista de Reynoso le dijo que él la esperaba en el Hotel Imperial para una cena de negocios con potenciales benefactores del programa de becas. Mariana fue directamente allí, confiada, emocionada. El Hotel Imperial. Andrés lo conocía bien. Su empresa había renovado el lobby y los salones de eventos hacía apenas 2 años. Cuando llegó, la llevaron a una suite presidencial. No a un restaurante, no a un salón de eventos, a una habitación privada. Reynoso estaba solo. Había champán, comida costosa, todo preparado para impresionar a una joven que nunca había estado en un lugar así. Lucía respiró profundamente antes de continuar. Lo que pasó después lo sé por el reporte policial que nunca se hizo público y por lo que me contó una camarera del hotel que se apiadó de mí. Reynoso le dijo a Mariana que la beca tenía ciertos requisitos adicionales, que ella era hermosa y que juntos podrían tener un arreglo mutuamente beneficioso.
Los nudillos de Andrés estaban blancos de tanta presión. Mi hija siempre fue digna. Le dijo que había habido un malentendido, que ella venía por una beca académica, no por eso. Intentó marcharse. Él la sujetó por el brazo, con fuerza. Le dijo que nadie rechazaba a Salvador Reynoso, que debería sentirse afortunada de recibir su atención. Mariana se resistió. Él la empujó. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Lucía ahora. Cayó contra la esquina de una mesa de mármol. Un golpe en la sien. Instantáneo, dijo después el médico forense. No sufrió, me aseguró, como si eso pudiera consolarme. Andrés sentía náuseas. Conocía a Reynoso. Había estrechado su mano. Había compartido comidas con él, ignorante de la verdadera naturaleza del hombre. Reynoso llamó inmediatamente a su abogado. No a emergencias. Para cuando llegó ayuda médica, ya era tarde. El reporte oficial declaró que Mariana había bebido champán, perdido el equilibrio y caído accidentalmente. Que Reynoso apenas la conocía, que la había invitado como parte de un grupo de estudiantes para hablar de becas y que los demás habían cancelado a último momento. ¿Y la policía aceptó esa versión?, preguntó Andrés incrédulo. Lucía sonrió con amargura. El jefe de investigaciones recibió una donación sustancial para el fondo de pensiones de la policía esa misma semana. El caso se cerró en 3 días. ¿Intentó demandar? ¿Con qué recursos? Contraté al único abogado que pude pagar, un recién graduado que trabajaba desde una oficina diminuta cerca del mercado. Reynoso envió a todo un bufete. El juez desestimó el caso por falta de pruebas. Lucía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Lo más doloroso fue el funeral. Ni siquiera podía permitirme uno digno. Una caja simple, un servicio breve. Mi niña brillante, mi Mariana, merecía tanto más. Andrés se levantó de su asiento, incapaz de contener su indignación por más tiempo. Esto no quedará así, Lucía, se lo prometo. Ella lo miró con una mezcla de esperanza y resignación. Han pasado 3 años, señor Montero. Reynoso está más poderoso que nunca. ¿Qué puede hacer usted que no se haya intentado ya? Tengo influencia, conexiones, recursos y ahora, motivación, respondió él, con una determinación que no había sentido en años. No se trata solo de Mariana, sino de todas las mujeres que Reynoso ha dañado, y de todas las que podría dañar en el futuro si nadie lo detiene. En ese momento, el teléfono de Andrés sonó. Era su asistente, recordándole la cena de gala de la Asociación de Constructores, programada para esa misma noche. «Cancela mi asistencia», ordenó sin dudar. «Pero señor, Salvador Reynoso recibirá el premio al empresario del año, y usted debe entregar el reconocimiento», protestó Carolina. Andrés se quedó inmóvil. El destino parecía conspirar a su favor. «Cambio de planes. Asistiré», colgó sin dar más explicaciones. Lucía lo observaba con preocupación. «¿Qué está pensando hacer? Aún no lo sé con certeza, pero esta noche daré el primer paso». 2 horas más tarde, Andrés estaba impecablemente vestido con un smoking de diseñador. Mientras se ajustaba la corbata frente al espejo, recordó todas las veces que había asistido a eventos como este, preocupado solo por cerrar negocios, por aumentar su fortuna, por escalar posiciones en el ranking de los empresarios más poderosos. ¿Cuántos Salvador Reynoso habría estrechado la mano sin saberlo? ¿Cuántas injusticias había ignorado mientras perseguía sus propios intereses? Antes de salir, pasó por la habitación de su madre para despedirse. La encontró en su sillón favorito, con Lucía sentada a su lado, leyéndole una novela. «Me voy a la gala, mamá». Doña Mercedes sonrió. «Te ves muy apuesto, hijo, como tu padre en sus mejores tiempos». La mención de su padre lo hizo reflexionar. Esteban Montero había construido su empresa desde cero, con trabajo duro y principios sólidos. ¿Qué pensaría en lo que se había convertido su hijo? ¿En el hombre que había olvidado esos principios en su obsesión por el éxito material? «Gracias, mamá. Volveré tarde. No me esperen despiertas». Mientras se dirigía a la puerta, notó que Lucía lo seguía. «Señor Montero», dijo ella en voz baja, «por favor, tenga cuidado. Hombres como Reynoso no juegan limpio». Él asintió, conmovido por su preocupación. «Lo sé, Lucía, pero tampoco lo haré yo». El Hotel Palacio, donde se celebraba la gala, resplandecía con luces y glamour.
La crema innata del mundo empresarial desfilaba por la alfombra roja, exhibiendo joyas costosas y sonrisas calculadas. En otro tiempo, Andrés se habría sentido perfectamente en su elemento. Esa noche, sin embargo, veía todo con ojos diferentes. Al entrar al majestuoso salón de baile, fue inmediatamente abordado por colegas y socios que querían discutir proyectos y oportunidades. Él respondía mecánicamente, su mente enfocada en una sola cosa: el momento en que tendría que entregar el reconocimiento a Salvador Reynoso. A las 9:25 de la noche, el maestro de ceremonias anunció que era hora del momento más esperado. Andrés subió al escenario entre aplausos, llevando consigo el pesado trofeo de cristal. Desde el podio, podía ver a Reynoso en la primera fila, sonriendo con arrogancia, rodeado de ejecutivos que reían de sus chistes y mujeres deslumbrantes que competían por su atención. «Buenas noches», comenzó Andrés, ajustando el micrófono. «Es un honor para mí presentar el premio al empresario del año». Sus ojos recorrieron la audiencia. Cientos de rostros expectantes, periodistas con cámaras y grabadoras. Una oportunidad perfecta. Antes de anunciar al ganador, quisiera compartir una reflexión personal. Durante años, he creído que el éxito en los negocios se medía únicamente en cifras: proyectos completados, ganancias acumuladas, edificios construidos. Hoy sé que estaba equivocado. Un murmullo recorrió la sala. Este no era el discurso protocolario que todos esperaban. El verdadero éxito se mide en el impacto positivo que generamos en las vidas de otros, en la integridad con la que conducimos nuestros negocios, en el ejemplo que damos a las generaciones futuras. Reynoso comenzó a moverse incómodamente en su asiento. Algo en el tono de Andrés lo había alertado. Y es por eso que esta noche, en lugar de entregar este premio a alguien que no lo merece, quiero dedicarlo a una joven que nunca podrá recibir ningún reconocimiento. A Mariana López, una estudiante brillante cuya vida fue arrebatada hace 3 años en circunstancias que han sido deliberadamente oscurecidas. Un silencio sepulcral cayó sobre la audiencia. Los fotógrafos, captando la atención, comenzaron a disparar sus cámaras con frenesí. Mariana soñaba con ser médica, con ayudar a los demás, con hacer de este mundo un lugar mejor. Y esa vida, ese potencial, ese futuro, fue destruido por la arrogancia y la impunidad de quien hoy iba a recibir este premio. Reynoso se puso de pie, con el rostro contorsionado por la furia. «Montero, detente ahora mismo si sabes lo que te conviene», gritó, pero su voz se perdió entre el creciente murmullo de asombro de los asistentes. Andrés continuó, implacable. «A partir de mañana, presentaré todas las pruebas que he recopilado sobre este caso a las autoridades correspondientes. Y utilizaré todos los recursos a mi disposición para asegurar que se haga justicia, no solo para Mariana, sino para todas las víctimas que han sido silenciadas por el poder y el dinero». Bajó del escenario entre un caos de flashes, preguntas gritadas por periodistas y expresiones atónitas de los empresarios presentes. Reynoso se abrió paso hacia él, seguido por 2 guardaespaldas. «Has cometido el peor error de tu vida, Montero», siseó cuando lo alcanzó, agarrándolo por el brazo. «Te destruiré, a ti y a esa empleada doméstica que te ha llenado la cabeza de mentiras». Andrés se liberó del agarre con calma estudiada. «No, Salvador. El que cometió un error fuiste tú, cuando creíste que podías arrebatar una vida y seguir adelante como si nada». Mientras salía del hotel, sintió una mezcla de terror y liberación. Sabía que acababa de lanzar una declaración de guerra contra uno de los hombres más poderosos del país. Sabía que las represalias serían brutales e inmediatas, pero también sabía, con una certeza que nunca antes había sentido, que estaba haciendo lo correcto. En el camino de regreso a casa, llamó a su abogado personal para informarle que a primera hora de la mañana presentarían una denuncia formal contra Salvador Reynoso. Luego llamó al editor de un importante periódico nacional, ofreciéndole una entrevista exclusiva con pruebas documentales. La batalla apenas comenzaba, pero Andrés Montero, por primera vez en su vida adulta, sentía que luchaba por algo que realmente importaba. Los titulares de los principales diarios y portales de noticias la mañana siguiente no hablaban de otra cosa que del escándalo en la gala. Montero acusa a Reynoso de homicidio. Empresario del año señalado como asesino. Se destapa escándalo en la élite empresarial. A las 7:15 de la mañana,
Andrés ya estaba en la cocina de su mansión, con el teléfono pegado a la oreja mientras hablaba con su equipo legal. Lucía preparaba el desayuno en silencio, lanzándole miradas de preocupación cada pocos segundos. «Quiero que presenten la denuncia formal hoy mismo», ordenaba Andrés a su abogado. «Y contacten a todas las exempleadas de Reynoso que aparecen en el informe. Ofrézcanles protección y garantías si deciden testificar». Cuando terminó la llamada, se encontró con los ojos expectantes de Lucía. «¿Está seguro de lo que está haciendo, señor?», preguntó ella con voz temblorosa. «Reynoso es muy peligroso». Andrés respiró profundamente. «Nunca había estado tan seguro de algo en mi vida, Lucía. Y por favor, después de todo lo que hemos compartido, creo que ya es hora de que me llames Andrés». Un leve rubor coloreó las mejillas de la mujer, quien bajó la mirada hacia la sartén donde preparaba huevos revueltos. «No sería apropiado, señor. Lo que no es apropiado es que alguien como Reynoso siga libre después de lo que hizo. Eso termina hoy». El timbre de la mansión sonó con insistencia. Lucía se sobresaltó, derramando un poco de café. Andrés la tranquilizó con un gesto y se dirigió a abrir personalmente, algo que nunca hacía. En la puerta esperaba Santiago Vega, su jefe de seguridad, un exmilitar con expresión siempre seria. «Señor Montero, tenemos una situación», dijo sin preámbulos. «2 camionetas negras con hombres sospechosos han estado vigilando la propiedad desde las 5 de la mañana». El corazón de Andrés dio un vuelco, pero mantuvo la compostura. «Refuerza la seguridad. Nadie entra sin identificarse. Y quiero que asignes 2 hombres para que acompañen a Lucía en todo momento». Vega asintió secamente. «Ya me tomé la libertad de hacerlo, señor. También sugiero que considere trasladar a su madre a un lugar más seguro hasta que la situación se estabilice». «Buena idea. Prepara el chalet en las montañas. Saldremos esta tarde». Cuando Vega se retiró, Andrés regresó a la cocina para encontrar a Lucía pálida y tensa. «¿Qué sucede?», preguntó ella, aunque su expresión indicaba que ya intuía la respuesta. «Reynoso no está tomando bien la situación. Pero no te preocupes, tengo un plan», le explicó brevemente sobre el chalet en las montañas, a 3 horas de la ciudad. «Ustedes estarán seguras allí mientras resolvemos esto». «¿Ustedes?», Lucía frunció el ceño. «¿Su madre y yo?». «Sí», respondió Andrés con naturalidad. «No puedo arriesgarme a que Reynoso intente algo contra ti. Eres la testigo principal». Lucía dejó de remover los huevos y lo miró directamente. «No puedo aceptarlo. Este no es mi problema. Quiero decir, usted ya está arriesgando demasiado. Su reputación, sus negocios. Es nuestro problema ahora», la interrumpió Andrés con firmeza. «Y no estoy pidiendo tu opinión. Es una decisión tomada». Por primera vez desde que la conocía, vio un destello de determinación en los ojos de Lucía. No la sumisión habitual, sino algo más fuerte, más auténtico. «Con todo respeto, señor, he tomado mis propias decisiones durante toda mi vida, incluso en las peores circunstancias. No comenzaré a aceptar órdenes ahora, ni siquiera suyas». Andrés se quedó momentáneamente sin palabras, sorprendido por esta nueva faceta de Lucía. Luego, inesperadamente, sonrió. «Tienes razón, lo siento. Te estoy pidiendo que vengas con nosotros. Por favor». El por favor pareció desconcertarla más que cualquier orden. Después de un momento, asintió levemente. «Necesitaré pasar por mi casa para recoger algunas cosas. Te acompañarán 2 guardias de seguridad. No es negociable», añadió rápidamente al ver que iba a protestar. A las 10 de la mañana, mientras Andrés estaba en su estudio coordinando con su equipo legal, recibió la primera de muchas llamadas amenazantes. Era Salvador Reynoso. «Has cavado tu propia tumba, Montero», gruñó la voz al otro lado de la línea. «¿Tienes idea de cuánta gente depende de mis contratos? ¿De mis contactos? Te hundiré tan profundo que ni siquiera recordarán tu nombre». Andrés respondió con una calma que no sentía. «Haz lo que debas hacer, Salvador. Yo haré lo mismo». A mediodía, su asistente personal le informó que 3 importantes clientes habían cancelado contratos con Constructora Montero, citando reestructuración interna. Todos eran cercanos a Reynoso. A las 3:45 de la tarde, mientras supervisaba los preparativos para el traslado al chalet, su director financiero lo llamó en pánico. Uno de los bancos más importantes del país había congelado repentinamente las líneas de crédito de la empresa, alegando evaluación de riesgos. «Es solo el comienzo»,
le advirtió Ramírez. Reynoso está moviendo todos sus hilos. A este ritmo, en una semana podríamos estar en serios problemas de liquidez. Andrés colgó sin mostrar la preocupación que realmente sentía. Por primera vez en su vida empresarial, enfrentaba la posibilidad real de perderlo todo. Su imperio, construido durante décadas, podría desmoronarse en cuestión de días. Pero cuando entró al salón y vio a Lucía ayudando cuidadosamente a su madre a ponerse un abrigo ligero para el viaje, algo cambió dentro de él. ¿Qué era realmente importante? ¿Sus edificios? ¿Sus cuentas bancarias? ¿O hacer lo correcto por una vez en su vida? ¿Estamos listos?, preguntó, forzando una sonrisa tranquilizadora. Doña Mercedes lo observó con esos ojos que siempre parecían ver más allá de las apariencias. ¿Qué está pasando realmente, hijo? Y no intentes engañarme diciendo que es solo una escapada de fin de semana. Andrés se sentó junto a su madre y con honestidad inusitada le contó todo: la historia de Mariana, su confrontación con Reynoso y lo que estaba en juego. La anciana escuchó en silencio, con Lucía de pie detrás de ella, tan quieta que parecía haberse convertido en parte del mobiliario. Cuando terminó su relato, doña Mercedes tomó su mano con sorprendente firmeza. Tu padre estaría orgulloso de ti, Andrés. Por primera vez en muchos años, reconozco a mi hijo en tus acciones. Esas palabras, tan simples pero tan profundas, disiparon todas las dudas que pudieran quedar en su mente. El viaje al chalet transcurrió en un silencio tenso, con 2 vehículos de seguridad escoltándolos. Andrés notó que Lucía observaba por la ventana con expresión ausente, quizás pensando en su propia hija, quizás preguntándose cómo su vida había dado un giro tan dramático en tan poco tiempo. ¿En qué piensas?, le preguntó en voz baja, mientras su madre dormitaba en el asiento trasero. Lucía tardó en responder. En cómo cambia la vida. Hace 3 semanas, yo era solo la empleada invisible que limpiaba su casa. ¿Y ahora? Nunca fuiste invisible, la interrumpió Andrés. Solo yo era ciego. Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. Andrés se sorprendió a sí mismo pensando en lo mucho que habían cambiado sus sentimientos hacia esta mujer en tan poco tiempo. De la indiferencia al respeto, del respeto a la admiración, y ahora, algo más que no se atrevía a nombrar. El chalet era una construcción rústica pero elegante, rodeada de pinos centenarios, a 2000 metros de altitud, lejos del ruido, de la contaminación, y esperaban de las amenazas de Reynoso. Esa primera noche en las montañas, después de acostar a doña Mercedes, Andrés y Lucía se encontraron solos en la terraza cubierta. Una fogata crepitaba en la chimenea exterior, proyectando sombras danzantes sobre sus rostros. ¿Crees que funcionará?, preguntó ella, refiriéndose a la denuncia contra Reynoso. ¿Crees que finalmente habrá justicia? Andrés contempló las llamas antes de responder. No será fácil. Es un hombre con muchos recursos y pocos escrúpulos, pero tenemos algo que él no tiene. ¿Qué? La verdad. Y a diferencia de él, no tengo nada que perder. Lucía lo miró con escepticismo. Tienes todo que perder. Tu empresa, tu fortuna, cosas, respondió él con una sonrisa triste. Solo cosas. He pasado toda mi vida acumulándolas, creyendo que me definían, que me hacían importante. Qué equivocado estaba. La confesión pareció conmoverla profundamente. Por primera vez desde que se conocían, Andrés vio a Lucía relajarse completamente en su presencia. Nunca imaginé que alguien como tú podría entender a alguien como yo, dijo ella en voz baja. ¿Alguien como yo? Un millonario. Un hombre poderoso. Alguien que nunca ha tenido que preocuparse por cómo llegará a fin de mes, o si podrá pagar la renta, o si alcanzará para comprar medicinas. Andrés asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Tienes razón. Nunca he pasado por esas dificultades. He sido privilegiado desde que nací. Pero eso no significa que no pueda aprender, que no pueda cambiar. Has cambiado, afirmó Lucía con sorprendente certeza. En estas semanas te he visto transformarte. El hombre que conocí, el que apenas notaba mi presencia, nunca habría arriesgado todo por hacer justicia. Se miraron en silencio, la distancia entre sus mundos acortándose un poco más con cada palabra compartida, con cada verdad reconocida. A las 9:37 de la mañana siguiente, mientras desayunaban en la terraza, el teléfono satelital de Andrés sonó. Era su abogado, con noticias sorprendentes.
2 exasistentes de Reynoso han decidido hablar, señor Montero. Y una de ellas tiene grabaciones. Mensajes de voz donde Reynoso la amenaza después de un incidente similar al de Mariana. El corazón de Andrés se aceleró. ¿Son pruebas sólidas? Muy sólidas. Y hay más. Un exguardia de seguridad del Hotel Imperial está dispuesto a testificar que ayudó a limpiar la escena antes de que llegara la policía, bajo órdenes directas de Reynoso. Con esto, tenemos un caso. Cuando compartió estas noticias con Lucía, vio algo que nunca había visto en su rostro. Esperanza genuina. ¿Realmente podría haber justicia?, preguntó con voz temblorosa. Después de todo este tiempo, la habrá, prometió Andrés tomando impulsivamente su mano. Te doy mi palabra. El contacto de sus manos, tan simple, desencadenó una corriente eléctrica entre ambos. Lucía no retiró su mano de inmediato, y cuando finalmente lo hizo, fue con un gesto suave, casi reluctante. Los días en el chalet adquirieron una rutina tranquila. Por las mañanas, Andrés trabajaba remotamente, gestionando la creciente crisis empresarial desencadenada por su enfrentamiento con Reynoso. Perdía contratos y socios comerciales a un ritmo alarmante, pero sorprendentemente, descubrió que le importaba menos de lo que hubiera esperado. Por las tardes, los tres compartían paseos por el bosque, juegos de mesa o simplemente conversaciones junto al fuego. Doña Mercedes parecía rejuvenecer en este entorno, lejos del aislamiento de la mansión, y por las noches, cuando la anciana se retiraba a descansar, Andrés y Lucía se quedaban en la terraza, hablando durante horas. Él le contaba sobre su infancia, sobre la presión de crecer como el heredero del Imperio Montero, sobre los sacrificios personales que había hecho en el altar del éxito. Ella le hablaba de su pueblo natal, de cómo había conocido a Roberto cuando apenas tenían 16 años, de sus sueños juveniles brutalmente interrumpidos por la enfermedad, la pobreza y, finalmente, la tragedia. Una noche, después de una semana en las montañas, mientras compartían una botella de vino frente al fuego, Lucía hizo una pregunta inesperada. Si pudieras volver atrás, ¿qué cambiarías de tu vida? Andrés contempló la pregunta seriamente. Todo, respondió finalmente. Y nada. Mis errores me han traído hasta aquí, hasta este momento. Y por primera vez, siento que estoy donde debo estar, haciendo lo que debo hacer. La miró directamente, con una intensidad que hizo que Lucía desviara la mirada. ¿Y tú? ¿Qué cambiarías? Ella se tomó su tiempo para responder, observando las llamas danzantes. Hubiera insistido más a Mariana para que no fuera a esa entrevista. Tenía un presentimiento, ¿sabes? Algo no me parecía correcto. Pero ella estaba tan ilusionada, tan determinada. No quise ser la madre sobreprotectora que destruye sueños. No fue tu culpa, Lucía, dijo Andrés con firmeza. La culpa es únicamente de Reynoso. En mi cabeza lo sé. En mi corazón, dejó la frase sin terminar, pero no era necesario que continuara. Andrés entendía perfectamente la culpa del sobreviviente, el eterno, y si hubiera, sin pensarlo, extendió su mano hacia ella. Lucía la tomó, sus dedos entrelazándose con naturalidad, como si hubieran estado haciendo este gesto toda la vida. Vamos a superar esto, prometió él. Juntos. La palabra juntos quedó flotando entre ellos, cargada de significados no expresados, pero claramente sentidos. Esa noche, cuando finalmente se separaron para ir a sus respectivas habitaciones, algo había cambiado irreversiblemente entre ellos. La línea invisible que separaba al millonario de la empleada doméstica se había desdibujado hasta casi desaparecer. A la mañana siguiente, Andrés despertó con una claridad mental que no había experimentado en años. Tomó una decisión que, semanas atrás, habría considerado impensable. Llamó a su director financiero y le dio instrucciones precisas. Vender su participación en 3 proyectos importantes. Liquidar inversiones. Preparar una reestructuración radical de la empresa. No estaba retrocediendo en su lucha contra Reynoso. Estaba adaptando su estrategia, fortificando su posición. Señor, esto podría significar perder casi el 30% del valor de la compañía, advirtió Ramírez, claramente alarmado. Entonces perderemos el 30%, respondió Andrés con serenidad. Hay cosas más valiosas que el dinero, Ramírez. Me ha tomado 43 años darme cuenta, pero finalmente lo entiendo.
Cuando terminó la llamada, encontró a Lucía en la cocina, preparando el desayuno como hacía cada mañana, por más que Andrés insistiera en que no era necesario. «Buenos días», saludó ella con una sonrisa que iluminó toda la estancia. «¿Café? Por favor». Mientras la observaba moverse por la cocina con eficiencia y gracia naturales, Andrés sintió una certeza creciente. No era solo admiración o gratitud lo que sentía por esta mujer. Era algo mucho más profundo, más auténtico que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Era amor. Un amor nacido no del deseo o de la conveniencia, sino del reconocimiento mutuo, del respeto, de haber visto el alma del otro en sus momentos más vulnerables. «Tenemos que hablar, Lucía», dijo finalmente, cuando ella colocó una taza de café frente a él. La seriedad en su tono hizo que Lucía se detuviera. «¿Ha ocurrido algo? ¿Malas noticias?» «No, no es eso. Es...» respiró profundamente. «Estos días juntos han significado mucho para mí, más de lo que puedo expresar». Un rubor delicado coloreó las mejillas de Lucía. «Para mí también», admitió en voz baja. «Quiero que sepas que, pase lo que pase con Reynoso, con mi empresa, con todo, mis sentimientos por ti no cambiarán». Ella lo miró con una mezcla de emoción y preocupación. «Andrés, yo soy una empleada doméstica. Tú eres uno de los hombres más ricos del país. Nuestros mundos se han encontrado», la interrumpió él con gentileza, «y no quiero volver a separarlos». Antes de que pudiera responder, el teléfono satelital sonó nuevamente. Era su abogado, y su voz transmitía urgencia y emoción. «Señor Montero, lo hemos conseguido. La Fiscalía ha emitido una orden de arresto contra Salvador Reynoso. Lo están deteniendo en este preciso momento». La noticia del arresto de Salvador Reynoso se propagó como fuego en la ciudad. A las 10:15 de la mañana, todos los canales de televisión interrumpieron su programación habitual para mostrar imágenes del poderoso empresario siendo escoltado por agentes policiales, con esposas en las muñecas y una expresión de incredulidad en el rostro. En el chalet de montaña, Andrés, Lucía y doña Mercedes observaban las noticias en completo silencio, como si temieran que cualquier palabra pudiera romper el hechizo, hacer que todo resultara ser un sueño. «No puedo creerlo», susurró finalmente Lucía, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Realmente está sucediendo». Doña Mercedes tomó su mano con afecto. «Es justicia, querida. Tardía, pero justicia al fin». Andrés permanecía de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra el paisaje montañoso. Su teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, socios comerciales, amigos, todos queriendo saber más sobre el escándalo que había sacudido los cimientos del mundo empresarial. La fiscal ha programado una conferencia de prensa para las 3 de la tarde, informó después de atender una llamada de su abogado. «Presentarán todos los cargos formalmente. Aparentemente, nuestra denuncia abrió las compuertas. 7 mujeres se han presentado ya con testimonios similares al caso de Mariana». Lucía cerró los ojos, como si el peso de esta realidad fuera demasiado intenso para soportarlo. «¿Estás bien?», preguntó Andrés, acercándose con preocupación. Ella asintió lentamente. «Es solo que, durante 3 años, me sentí completamente sola en mi dolor, en mi búsqueda de justicia, como si gritara en un vacío donde nadie podía o quería escucharme. Y ahora el mundo entero está escuchando», completó él, arrodillándose frente a ella para quedar a la altura de sus ojos. «Y Mariana será recordada no solo como una víctima, sino como la chispa que encendió este cambio». A las 4:22 de la tarde, después de la conferencia de prensa donde la fiscal detalló los múltiples cargos contra Reynoso, desde homicidio culposo hasta obstrucción de la justicia, Andrés recibió una llamada inesperada. Era Ramírez, su director financiero, y su voz transmitía una mezcla de asombro e incredulidad. «Señor, algo extraordinario está ocurriendo. Desde el anuncio del arresto de Reynoso, hemos recibido llamadas de 3 nuevos clientes potenciales, todos queriendo trabajar específicamente con Constructora Montero debido a, cito textualmente, su compromiso con la ética empresarial». Andrés no pudo evitar una sonrisa irónica. «¿Ética empresarial? Hace una semana me llamaban loco suicida por enfrentarme a Reynoso. El viento está cambiando, señor.
Las acciones de las empresas de Reynoso están en caída libre. Los inversores están distanciándose de todo lo asociado a él. Y usted, bueno, usted se está convirtiendo en una especie de símbolo. Esa noche, mientras cenaban en la terraza bajo un cielo estrellado, Andrés compartió estas noticias con Lucía y su madre. Parece que hacer lo correcto no siempre es malo para los negocios. Después de todo, comentó con una sonrisa. Doña Mercedes asintió con satisfacción. Tu padre siempre decía que la integridad era el mejor capital de un empresario. Parece que tenía razón. La mención de su padre hizo que Andrés reflexionara. Esteban Montero había construido su empresa con principios sólidos, tratando justamente a empleados y socios. ¿En qué momento él, su hijo, había perdido ese rumbo? ¿Cuándo el éxito y la ambición habían eclipsado esos valores fundamentales? Mientras observaba a Lucía servir el postre con esa dignidad serena que la caracterizaba, Andrés tomó otra decisión trascendental. Creo que es hora de regresar a la ciudad, anunció. Hay mucho trabajo por hacer. 3 días después, la mansión Montero volvía a estar habitada. Con Reynoso en prisión preventiva y sin derecho a fianza, la amenaza inmediata había desaparecido, aunque Andrés mantuvo un equipo de seguridad reforzado, por precaución. La rutina diaria se reinstauró, pero con diferencias sutiles pero significativas. Cada mañana, Andrés desayunaba con su madre antes de ir a la oficina. Cada tarde, regresaba a tiempo para la cena. Y cada noche, él y Lucía compartían largas conversaciones en el jardín, mientras la luna ascendía en el cielo nocturno. A pesar de estos cambios, algo seguía sin resolverse entre ellos. La confesión interrumpida de Andrés en el chalet permanecía suspendida en el aire, un puente a medio construir entre dos mundos aparentemente incompatibles. Una tarde de viernes, a las 5:43, Andrés regresó a casa más temprano de lo habitual. Encontró a su madre dormitando en su sillón favorito, con un libro abierto sobre el regazo. En la cocina, Lucía preparaba una tarta de manzana, con la radio encendida a bajo volumen. «Huele maravilloso», comentó él desde la puerta. Ella se sobresaltó ligeramente. «No te oí llegar. ¿Quieres café? Por favor». Mientras Lucía servía el café, Andrés notó que llevaba un vestido sencillo pero elegante en lugar de su uniforme habitual. «Te ves diferente hoy», observó. Un ligero rubor coloreó las mejillas de Lucía. Doña Mercedes insistió en que ya no usara el uniforme. Dijo que no era apropiado dado que, que las cosas han cambiado. Andrés sonrió. Su madre siempre había sido perspicaz. Tiene razón. Las cosas han cambiado. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, ese espacio que antes Andrés apenas frecuentaba y que ahora se había convertido en uno de sus lugares favoritos de la casa. «Recibí noticias del caso», dijo después de un momento. «La Fiscalía tiene pruebas suficientes para solicitar la pena máxima para Reynoso. 15 años sin posibilidad de libertad condicional». Lucía asintió lentamente, asimilando la información. «¿Te trae paz?», preguntó Andrés con suavidad. Ella consideró la pregunta seriamente. «No sé si paz es la palabra correcta. Mariana no volverá sin importar cuántos años pase Reynoso en prisión. Pero hay algo, una sensación de que el mundo vuelve a tener sentido, aunque sea un poco. Te entiendo». Y realmente la entendía. En las últimas semanas, Andrés había experimentado su propia transformación. De ser un hombre obsesionado con el poder y el éxito material, a redescubrir valores que había olvidado: compasión, justicia, propósito más allá de la riqueza. «Hay algo más», continuó, reuniendo coraje. «Algo que quiero compartir contigo». Lucía lo miró expectante, con esos ojos oscuros que habían visto tanto sufrimiento y que, sin embargo, conservaban una luz especial. «He estado reestructurando la empresa, cambiando prioridades, redefiniendo nuestra misión». «Lo sé, doña Mercedes mencionó que estabas muy ocupado con eso. Parte de esa reestructuración incluye la creación de una fundación, la Fundación Mariana López». Los ojos de Lucía se abrieron con sorpresa y su mano tembló, derramando un poco de café. ¿Qué tipo de fundación?», logró preguntar con voz quebrada. «Una que proporcionará becas completas a jóvenes de escasos recursos que deseen estudiar medicina, con prioridad para aquellos provenientes de Villa Esperanza y comunidades similares».
Lucía llevó una mano a su boca, incapaz de contener la emoción. La fundación también construirá y equipará una clínica comunitaria en Villa Esperanza. La primera de muchas, si todo sale como planeo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Lucía ahora. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Pero me gustaría que consideraras dirigir la fundación. Esta propuesta la sorprendió aún más que el anuncio inicial. ¿Yo? Pero no tengo experiencia, ni estudios, ni... Tienes algo mucho más valioso. Conoces las necesidades reales de estas comunidades. Sabes lo que significa luchar contra un sistema diseñado para excluir a los más vulnerables. Y tienes un corazón que entiende el verdadero propósito de este proyecto. Lucía lo miraba fijamente, como si intentara descifrar si hablaba en serio o si todo era un elaborado sueño del que pronto despertaría. Por supuesto, recibirás la capacitación necesaria, continuó Andrés, y tendrás un equipo de profesionales para apoyarte. Pero la visión, el corazón del proyecto, eso solo tú puedes proporcionarlo. No sé si estoy preparada para algo así, respondió ella con honestidad. Nadie está completamente preparado para cambiar el mundo, Lucía, pero algunos tienen el coraje de intentarlo de todas formas. La conversación fue interrumpida por la llegada de doña Mercedes, quien entró en la cocina con pasos lentos pero firmes. ¿Ya le has contado sobre la fundación?, preguntó, sentándose junto a ellos. Sí, acabo de hacerlo, respondió Andrés. La anciana tomó la mano de Lucía entre las suyas. Deberías aceptar, querida. Serías maravillosa en ese papel. ¿Ustedes lo planearon juntos?, preguntó Lucía, mirando de uno a otro. Doña Mercedes sonrió. Digamos que mi hijo vino con la idea, y yo le di algunos consejos sobre quién debería estar al frente. Los tres rieron, y por un momento, parecían una verdadera familia compartiendo un momento de alegría genuina. A las 9:15 de esa noche, cuando doña Mercedes se había retirado a descansar, Andrés y Lucía salieron al jardín para continuar su conversación bajo el cielo estrellado. «Hay algo más que quiero decirte», comenzó él, deteniéndose junto a la fuente central. Algo que intenté expresar en el chalet antes de ser interrumpidos. El corazón de Lucía latía acelerado. En su interior, sabía exactamente a qué se refería, pero una parte de ella seguía resistiéndose a creer que fuera posible. «Estos últimos meses han cambiado mi vida por completo», continuó Andrés. «No solo por el caso Reynoso o por las transformaciones en mi empresa. Ha sido por ti, Lucía, por conocerte realmente, por ver el mundo a través de tus ojos». Ella bajó la mirada, abrumada por la intensidad del momento. «Sé lo que estás pensando», dijo él con suavidad. «Que venimos de mundos diferentes, que esto no puede funcionar, que la gente hablará». «Es la verdad, ¿no?», respondió ella en voz baja. «El millonario y la empleada doméstica. Suena a una de esas telenovelas que tu madre y yo veíamos por las tardes». Andrés sonrió ante la comparación. «Tal vez, pero hay una diferencia fundamental». «¿Cuál?». «Que esto es real. Lo que siento por ti es real, Lucía. No es gratitud, no es compasión, no es un capricho pasajero. Es amor. Un amor que nunca esperé encontrar y que ha llegado de la forma más inesperada». Lucía lo miró finalmente, sus ojos brillantes con emociones contenidas. «Tengo miedo, Andrés. Miedo de creer en esto y que un día despiertes y te des cuenta de que cometiste un error. Que una mujer como yo no pertenece a tu mundo». «Mi mundo ha cambiado», respondió él con firmeza. «Ya no es el mismo que era antes de conocerte de verdad. Y si hay algo que he aprendido en todo este proceso, es que los mundos separados son una ilusión que creamos por miedo o por conveniencia». Dio un paso hacia ella, acortando la distancia física entre ambos. Un reflejo de cómo la distancia emocional se había ido reduciendo con cada conversación, cada mirada, cada verdad compartida. «No te pido una respuesta ahora», continuó. «Solo que consideres la posibilidad de que, a veces, las historias más improbables son las que merecen ser vividas». Lucía permaneció en silencio por largo tiempo, con la mirada perdida en las estrellas que brillaban sobre ellos. Cuando finalmente habló, su voz tenía una determinación que sorprendió a ambos. «He pasado toda mi vida luchando, Andrés. Luchando contra la pobreza, contra la enfermedad, contra la injusticia. Luchando por sobrevivir cuando todo lo que amaba me fue arrebatado. Y en ese proceso, olvidé cómo luchar por mi propia felicidad». Sus ojos se encontraron, y en esa mirada había una decisión tomada.
No quiero seguir olvidando eso. Con una naturalidad que desafiaba todos los protocolos sociales, todas las barreras aparentemente infranqueables entre sus mundos, Lucía dio el paso final que los separaba, y por primera vez, sus labios se encontraron en un beso que sellaba una promesa silenciosa, la promesa de un nuevo comienzo. 6 meses después, el día de la inauguración de la clínica comunitaria Mariana López en Villa Esperanza, Andrés observaba con orgullo cómo Lucía, vestida con un traje elegante pero sobrio, cortaba el listón rojo frente a un edificio moderno que destacaba entre las construcciones humildes del barrio. A su lado, doña Mercedes, en silla de ruedas pero con los ojos brillantes de emoción, aplaudía con entusiasmo. Y detrás de ellos, decenas de residentes de Villa Esperanza, muchos de ellos antiguos vecinos de Lucía, celebraban lo que para ellos representaba no solo un centro médico, sino un símbolo de esperanza. En nombre de la Fundación Mariana López, comenzó Lucía su discurso con voz firme y clara. Me enorgullece inaugurar esta clínica que ofrecerá atención médica gratuita y de calidad a todos los residentes de Villa Esperanza y comunidades aledañas. Mientras la escuchaba hablar con esa mezcla perfecta de humildad y autoridad, Andrés recordaba el largo camino recorrido desde aquel día en que había llegado temprano a casa y había descubierto a Lucía celebrando el cumpleaños de su madre. ¿Quién hubiera imaginado entonces que esa escena aparentemente simple desencadenaría una transformación tan profunda en tantas vidas? Salvador Reynoso cumplía condena en prisión y su imperio empresarial se desmoronaba día a día. Constructora Montero, en cambio, había emergido fortalecida de la crisis, con una nueva misión que combinaba el éxito financiero con un compromiso real hacia la responsabilidad social. La historia de Mariana, lejos de quedar en el olvido, había inspirado un movimiento de concientización sobre el abuso de poder en el ámbito empresarial, y la fundación que llevaba su nombre ya había otorgado becas completas a 15 jóvenes estudiantes de medicina provenientes de comunidades marginadas. Este es solo el comienzo, continuaba Lucía en su discurso. Un comienzo construido sobre la creencia de que cada vida tiene valor, de que cada sueño merece una oportunidad y de que incluso la pérdida más dolorosa puede transformarse en un legado de esperanza para otros. Sus miradas se encontraron a través de la multitud, y en ese intercambio silencioso había un reconocimiento mutuo de todo lo vivido, todo lo superado, todo lo construido juntos. Al final de la ceremonia, mientras los asistentes disfrutaban de un refrigerio en el patio de la clínica, una niña de unos 10 años se acercó tímidamente a Lucía. «Señora, ¿es verdad que usted antes vivía aquí, en Villa Esperanza?» Lucía se arrodilló para quedar a la altura de la pequeña. «Así es, viví aquí durante muchos años, y ahora está casada con un millonario y dirige una fundación», continuó la niña con admiración. «Mi mamá dice que su historia parece un cuento de hadas». Lucía sonrió, tomando las manos de la niña entre las suyas. «No es un cuento de hadas, cariño. Es una historia real, con momentos de mucho dolor y dificultad. Pero si hay algo que he aprendido, es que nuestro valor no está determinado por dónde nacemos o cuánto dinero tenemos. Está en nuestra capacidad de mantener la dignidad en los momentos más difíciles y en nuestra voluntad de ayudar a otros cuando tenemos la oportunidad». La niña la miraba con ojos brillantes de inspiración. «¿Crees que yo también podré hacer algo importante algún día? Quiero ser doctora, como Mariana». «Estoy segura de que lo harás», respondió Lucía, señalando el edificio de la clínica. «Y este lugar estará aquí para ayudarte en ese camino». Mientras la pequeña corría de regreso con su madre, Andrés se acercó y tomó la mano de Lucía, ahora adornada con un anillo de compromiso sencillo pero elegante. «¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?», preguntó él en voz baja. «¿Qué? Que al final fuiste tú quien me salvó a mí, no al revés». Lucía apoyó su cabeza en el hombro de Andrés, contemplando el humilde barrio donde había vivido tantos años, ahora transformado por la presencia de la clínica que llevaba el nombre de su hija. «Creo que nos salvamos mutuamente», respondió con una sonrisa serena. «Y esa es la mayor bendición de todas». Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, proyectando sombras alargadas sobre Villa Esperanza,
Andrés Montero comprendió con absoluta claridad que todas sus riquezas anteriores, todos sus logros empresariales, palidecían en comparación con lo que realmente importaba: el amor encontrado en el lugar más inesperado, y la oportunidad de transformar el dolor en un legado que trascendería mucho más allá de sus propias vidas. Y esa, sin duda, era la verdadera riqueza que nunca había sabido valorar hasta ahora.